de nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32. Libro de Éxodo, capítulo 32. Ahí es donde vamos a meditar en esta mañana. Sí. Éxodo, capítulo 32. Este capítulo, hermanos, tiene una gran cantidad de enseñanzas para nuestra vida. De tal manera que en esta hora solamente vamos a tomar en consideración los primeros 6 versículos. Vamos a leer del 1 hasta el 14, pero solamente nos vamos a centrar en los primeros 6 versículos. Es una experiencia dolorosa que pasa Israel en el desierto. Y es la historia que muchos de ustedes ya conocen, que la han leído, acerca de la adoración del becerro de oro que ocurrió en el desierto. Y vamos a sacar enseñanzas espirituales de este pasaje. De tal manera que, vuelvo a repetir, hoy nada más vamos a ver los versículos del 1 al 6. Y esta noche, si el Señor nos permite, continuaremos con el estudio del 7 al 14. Y la próxima semana seguiremos viendo este capítulo, porque de verdad hay tanta enseñanza que debemos valorar. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 10, menciona que las cosas que acontecieron a Israel, al pueblo del Señor, pues nos sirven de ejemplo a nosotros, nos sirven de ejemplo. Entonces, por eso es que vamos a estudiar este pasaje, porque nos va a servir de ejemplo. Incluso la experiencia que aparece en este capítulo, el apóstol Pablo la menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Se dice que se aprende más por los errores que por los aciertos. Aprendemos más cuando echamos a perder algo que cuando nos salen bien las cosas, porque así ocurre, es parte de nuestra naturaleza humana. Y este capítulo 32 está relacionado con el capítulo 24. Pareciera que como que hay mucha diferencia, pero no es así. En este pasaje, Moisés se encontraba ausente de su pueblo. No estaba en ese momento con su pueblo. ¿Dónde se encontraba Moisés? Se encontraba en el monte Sinaí. Estaba ante la presencia del Señor. Y quisiera pedirles, hermanos, que leamos los versículos del 1 hasta el 14, para que veamos esta situación y después nos metamos de lleno al texto. Dice de la siguiente manera, siguen ustedes en silencio la lectura de la palabra. Vuelvo a repetir la cita, Éxodo 32, del 1 al 14. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, que han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, los cuales han jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hasta ahí la lectura, nada más estos 14 versículos. En estos 14 versículos, hermanos, tenemos dos diálogos. Los versículos del 1 al 6 es el diálogo entre el pueblo de Israel o Israel con Aarón. Y luego del 7 al 14 vemos el diálogo entre Dios y Moisés. Entonces, hay dos diálogos. En el primer diálogo, el pueblo habla con Aarón por una situación que estaban pasando en ese momento, una situación especial que menciona en el versículo 1. El título del mensaje de esta mañana es, el título en base a los versículos del 1 al 6, la idolatría contra la adoración verdadera. Ese es el título. La idolatría contra la adoración verdadera. Dios a través de su palabra nos ha enseñado que la razón de por qué nos creó, de por qué creó al ser humano, es para adorarle. El propósito principal por el cual el hombre fue creado en la tierra es para adorar a Dios. Fuimos creados para darle lugar a Dios. Y todos los seres vivos, incluyendo incluso los ángeles, fueron creados para Dios con la finalidad de que le adoraran. Recordemos las palabras tan especiales que el Señor Jesús le dice a Satanás en la tentación: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le dice, aún al mismo Satanás, a Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque todos los seres creados tienen que adorar al Señor. El Salmo 150 es el broche de oro del libro de los Salmos, que termina precisamente con las expresiones de adorar al Señor, alabar al Señor con los instrumentos, alabar toda la creación, todas las criaturas deben de alabarle al Señor, deben de adorarle, porque para eso fueron creadas por el Señor, fuimos creados para eso. El propósito principal para el cual llegamos a este mundo es para adorar a nuestro Dios. Y el segundo propósito en relación con el ser humano es para que fuésemos salvados por la gracia de Dios. Así es que el primer gran objetivo de Dios para que estemos en la tierra es para darle la adoración a Él. Y el segundo objetivo es para que experimentemos de la salvación tan grande que Él ha ofrecido a través del Señor Jesucristo. Así es que este pasaje, los versículos del 1 al 6, precisamente tienen que ver con la adoración. Incluso Dios le dice a Moisés que Aarón y su pueblo habían hecho un becerro de oro para adorarlo, cosa contraria a lo que Dios había establecido. Ahora, veamos el asunto, veamos el problema. Vamos a ver por qué ocurrió esta situación. En el versículo 1, vean ustedes por favor ahí en sus Biblias, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Moisés no estaba presente en ese momento. Moisés era el líder de Dios. Moisés había sido el libertador de su pueblo, los había sacado de Egipto como dice el libro de Éxodo, con brazo poderoso, con la mano de Dios habían salido de Egipto. Dios había hecho grandes cosas en su pueblo y habían sido libertados de la esclavitud. Ahora iban de camino a la tierra prometida, iban rumbo hacia la tierra de Canaán. Dios había hecho esa promesa 400 años hacia atrás en Abraham, en Isaac y en Jacob, y les había dado esa promesa y ya se estaba cumpliendo. Entonces iban de camino hacia la tierra de Canaán para poder disfrutar aquella tierra que fluía leche y miel. Pero Moisés no se encontraba en este momento. ¿Dónde estaba Moisés? Bueno, Moisés se tomó unas vacaciones
y dijo a su pueblo, hoy no voy a estar con ustedes, 30 días me voy a alejar de ustedes, ya es suficiente trabajo que he tenido, he pasado por situaciones muy tensas, los he sacado de Egipto, ya es hora de que tome unas vacaciones. ¿Verdad que sí? Eso les dijo. No fue eso, no se tomó unas vacaciones, estaba con el Señor. Y ahora, ¿dónde podemos saber que estaba con el Señor? Bueno, vamos a ir al capítulo 24. En el capítulo 24 del libro de Éxodo, ahí nos encontramos que Dios lo había llamado para estar con su presencia. Por favor, vamos al capítulo 24 de Éxodo. En este capítulo, fíjense bien, hermanos, que en este capítulo vamos a ver dos situaciones. Vamos a ver dos reuniones en el capítulo 24. La primera reunión es Dios y un grupo de israelitas que Él los manda llamar para que estén delante de Él. Y en esa reunión, en esa primera reunión, Moisés escribe los mandatos que el Señor le está dando. Es Moisés quien escribe los mandatos. Fíjense bien, vamos a ver esta situación, por favor. Vamos a los versículos del 1 al versículo 4 para que nos demos cuenta. Aquí está la primera reunión. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, pero no solamente Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quién eran Nadab y Abiú? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Porque ellos también eran sacerdotes por el linaje de su padre, por Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote. Entonces, estaba Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y ¿quién más? Y 70 de los ancianos de Israel. Y dice así, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés, fíjense, note esta situación. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí está una primera reunión. Dios mandó a llamar a Moisés con Aarón, con los hijos de Aarón y con los 70 ancianos para que se reunieran con el Señor. Dios les dio enseñanzas a ellos y Moisés las escribió. Ahora vamos a una segunda reunión más adelante. Ahora veamos por favor en los versículos 12 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, estamos en el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y ahora miren el cambio. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahora, ¿quién escribió la ley ahora? Es Dios. Ahora Dios escribe. Primero Moisés subió con el grupo de israelitas, con su hermano, con sus sobrinos, con los 70 ancianos, y Moisés se encargó de escribir los mandatos y fue y se los dijo a su pueblo. Esos mandatos que Dios le dio en la primera visita con Dios, se los dio a su pueblo y celebró sacrificios en honor al Señor. Pero ahora Dios le vuelve a decir solamente a Moisés, Moisés, sube conmigo, sube al monte y te voy a dar las tablas de la ley, te voy a dar mandamientos que yo mismo he escrito. Fíjense bien, versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. ¿A quién dejó de responsables con el pueblo? Aarón y a Hur. Aquí dice claramente que Aarón y a Hur los dejó de responsables en el pueblo, mientras que Moisés estaba en el monte con el Señor, hablando con él porque iba a recibir las tablas de la ley, los mandamientos que habían sido escritos ya por Dios. Ahora, por favor, versículo 15 en adelante, del 15 en adelante. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte.
Sigamos leyendo. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. No inmediatamente Dios luego recibió a Moisés. ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Pasaron 7 días hasta que se disipara esa nube. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Porque Dios estaba preparando, porque Moisés iba a estar al encuentro con el Señor. El Señor lo iba a ver, iba a estar conversando con Dios y necesitaba prepararse espiritualmente. Sigamos leyendo, versículo 17 al 18. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Veían los hijos de Israel, veía Israel lo que estaba ocurriendo en el monte? Sí, veían, fíjense bien lo que estaban viendo. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como de un fuego abrasador en la cumbre del monte. Hagan de cuenta como que estuviera haciendo erupción el monte de Sinaí. Hace unos años, recordemos cómo el Popocatépetl estuvo haciendo erupción y se veía de lejos la lumbrera, bueno, se veía el fuego. Se podía observar cómo estaba ahí el fuego tan tremendo allí en el volcán. Pues algo parecido estaba ocurriendo en el monte Sinaí y los hijos de Israel estaban observando esa situación. Ahora, terminemos con la lectura del versículo, en el versículo 18. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Fíjense bien. Ahora, regresemos al capítulo 32. ¿Por qué se estaba tardando tanto Moisés? Porque estaba con el Señor. ¿Y cuántos días dice el texto de Éxodo 24? Éxodo 24, 18, 40 días. Entonces se estaba tardando tanto que los israelitas empezaron a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tanto tiempo está Moisés con Dios? Pero no se estaban dando cuenta que Dios estaba preparando a Moisés para darle las leyes, para darle los mandamientos, a fin de que pudieran llegar a la tierra prometida, preparados espiritualmente, haciendo la voluntad del Señor. Pero los israelitas estaban ya muy urgidos, estaban desesperados por seguir caminando para entrar a la tierra prometida. Como no veían que Moisés descendiera, por eso fueron y hablaron con Aarón, porque Aarón se había quedado de responsable junto con Hur. ¿Entendemos cómo está la situación? Entonces veamos qué situación tan crítica estaba viviendo Israel. Dice otra vez, versículo 1 del capítulo 32. Regresemos a este capítulo. Capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué estaban diciendo que vaya delante de nosotros? Porque ya les urgía llegar a la tierra de Canaán. Pero Dios tiene sus tiempos. Dios sabe hacer las cosas y Dios lo hace con mucha sabiduría. Déjenme ponerles un ejemplo sencillo. Supongamos que un estudiante de medicina ya lleva 1 año de estar estudiando esa carrera. Lleva 1 año de estudiar medicina. Pero es un joven celoso, es un joven apasionado, es un joven que tiene muchas ilusiones de poder llevar a cabo su profesión. Ya a ese joven le urge terminar la carrera. Ya ese joven quiere estar en la sala de operaciones. Ese joven ya quiere tener pacientes para poder recetarle los medicamentos apropiados a sus enfermedades. Ese joven ya quiere tener su propio consultorio para atender a la gente que está enferma. ¿Estaría de acuerdo que un estudiante de 1 año de carrera de medicina ya pueda ejercerla? Pues no, hermanos, no. Diríamos, todavía le falta mucho. ¿Por qué Dios estaba tardando en que avanzara Israel? Porque necesitaba estar preparado. Necesitaban prepararse para poder entrar a la conquista de la tierra prometida. Ahora, según el libro de Números,
Y si leemos los capítulos 13 y 14, ¿se acuerdan ustedes que Moisés envió unos espías? ¿Y qué vieron los espías en la tierra de Canaán? Vieron gigantes, vieron gigantes. ¿Cómo iban a enfrentar a los gigantes? Pues confiando en las promesas de Dios y en el Dios que tenían. ¿Dónde le van a aprender? Pues en las enseñanzas que Moisés les iba a dar, que Moisés estaba recibiendo del monte Sinaí. Muchas veces nos pasa lo mismo que los israelitas. Estamos tan desesperados por hacer cosas y no nos preparamos, no le damos tiempo a Dios de madurar nuestra vida espiritual. A veces decimos, no, yo ya quiero ser misionero, yo ya quiero predicar, yo ya le quiero quitar el lugar al pastor para que yo también predique. Debe tener cuidado. Hay que esperar el tiempo de Dios. Dios sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Encontramos, hermanos, en la Biblia errores de aquellos que por su desesperación se les vino el mundo encima. Un ejemplo, o varios ejemplos. ¿Se acuerdan que Esaú llegó cansado del campo? Llega a su tienda junto con su mamá y su hermano y llega muy cansado y ve el guisado de Jacob, ve un guisado rojo, un guisado de lentejas, dice la Biblia, y es donde aprovecha Jacob y le dice, si quieres comer de mi guisado, véndeme tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? Al fin y al cabo voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Estaba tan cansado y tan hambriento que dijo, yo quiero un plato de ese guisado. Le olió tan rico ese guisado de lentejas que no le importó la primogenitura. Por desesperado Esaú, perdió la bendición de la primogenitura. Un ejemplo más. Saúl tenía que destruir a los amalecitas, pero no llegaba Samuel para estar con él y poder ayudarle a vencer a los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl? Levantó un sacrificio, sacrificó un animal y en eso va llegando Samuel. Por apresurado perdió el reino, perdió la corona. Por estar así. Entonces, cuando nos desesperamos y no damos el lugar a Dios, como en este caso, pues nos metemos en serios problemas. No sabemos esperar. El Salmo 46:10 dice de la siguiente manera, y les invito a que vayamos a nuestras Biblias para que leamos lo que dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 46, versículo 10, nos da un consejo muy pertinente para hacer la voluntad del Señor. El Salmo 46:10 dice de la siguiente manera. Todos juntos vamos a leerlo. Salmo 46, versículo 10. Todos juntos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Cuál es la primera indicación que nos da el Señor? Estad quietos. Y ahora, ¿no sucede que vivimos en un mundo de inquietos? Un mundo de desesperados, no un mundo de depresionados. Por ejemplo, hermanos, todos los días, ¿cómo va la gente al metro? ¿Cómo va la gente a su trabajo? Van desesperados, van deprisa, van molestos. Y ya nada más, hermanos, se tarda el semáforo unos segundos más de lo normal. ¿Y cómo está la gente? Ya y con el claxon, está con el claxon, dale duro, porque ya quieren avanzar. Y por eso es que hay accidentes y por eso es que la gente está tan estresada, porque no sabemos estar quietos. Pero aquí el Señor dice que debemos de estar quietos. ¿Qué debería decir Israel en relación con Moisés? Ahora, ¿no sabía dónde estaba Moisés? Ellos sabían que Moisés estaba en el monte Sinaí, que estaba esperando las indicaciones de parte de Dios, que estaba esperando que Dios les diera el avance, pero se desesperaron. Ellos veían el monte que estaba ardiendo, sabían que Dios estaba ahí junto a ellos, pero se desesperaron. Y fueron y entonces hablaron con Aarón y le dijeron,
Fíjense bien qué situación tan tremenda, en qué cayeron en su desesperación. Versículo 1 otra vez, regresando a Éxodo 32. Éxodo 32, 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses. Miren qué ingratitud. ¿Cómo que haznos dioses? ¿No habían visto la mano poderosa de Dios y que les había dado libertad? ¿No se habían dado cuenta esta clase de gente cómo Dios había hecho milagros en Egipto, en las 10 plagas e incluso en la muerte de los primogénitos para darles la libertad? ¿No se habían dado cuenta cómo Dios les abrió el mar rojo para que pasaran y fueran libertados completamente de los egipcios? ¿No se dieron cuenta que los mismos egipcios, comandados por el faraón, ese ejército, quedó ahogado en el mar rojo? Y Dios no les estaba dando el maná para sustentarlos y alumbrarles con una columna de fuego para que pudieran avanzar durante la noche. Estaban mirando lo que Dios estaba haciendo en ellos, pero ahora salen con esta situación. ¡Qué ingratitud! Y qué falta de entrega hacia Dios. Porque estaban viendo cosas grandes de parte de Dios. Y le dicen a Aarón, haznos dioses que nos lleven, que nos permitan avanzar. Veamos la frase otra vez. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le hayan acontecido. Miren, hermanos, aquí hay una doble ingratitud. Hay una doble ingratitud. Primero, fueron ingratos con Dios, pero también fueron ingratos con Moisés. Fíjense bien la manera como se expresan de Moisés. Dice el texto, fíjense bien lo que dice el texto, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Dicen a este Moisés. La palabra este Moisés, es una palabra despreciativa. Dice, este Moisés, como diciendo, este hombre que ya nos abandonó aquí, que ya nos dejó aquí en el desierto. Y él sí se está dando la vida, él sí está ahí en el monte, él sí está con Dios y nosotros acá sufriendo. O sea, miren, qué ingratitud. Cuando no sabían que Moisés estaba preparando a su pueblo para guiarlos de la manera correcta, pero no le estaban dando el lugar. Miren qué forma de actuar de ellos por su precipitada decisión, pero especialmente contra Dios, porque dijeron, hazlos dioses. Y miren, aquí vemos otro problema tan serio. Cuando no hay un liderazgo comprometido con Dios, cuando no hay un liderazgo en donde Dios sea el centro de ese líder, también comete errores. ¿Quién se quedó a cargo del pueblo? Pues Aarón. ¿Por qué Aarón les dijo, oigan, ¿cómo vamos a hacer? ¿No están viendo el monte Sinaí? ¿No están viendo que Dios está ahí con Moisés? ¿Por qué vamos a ser dioses? Ahí está. Pero miren qué fácil convencieron a Aarón. Dice en el versículo 2, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. ¿En dónde está la oposición de Aarón? Cuando no hay un liderazgo comprometido con Dios, se hace lo que dice la gente. Hermanos, déjenme decirles esto. En los varones estamos estudiando, en los últimos domingos, hemos estado estudiando acerca de la administración de la iglesia. Hay una idea que tenemos en nuestras iglesias, hermanos. No es una idea. Tenemos, hermanos, una enseñanza doctrinal que se menciona constantemente en nuestras iglesias y es acerca del gobierno democrático de la iglesia. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que estrictamente el gobierno entre las iglesias bautistas no es democrático. No es democrático.
Aunque Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones, no es democrático porque Dios es el dueño de la iglesia a través del Señor Jesucristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 18:16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso que Cristo ganó la iglesia con su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor. El dueño de la iglesia es Cristo. No es el pastor, no es el grupo de diáconos, no es un comité de la iglesia, es Cristo el Señor y amo de la iglesia. Las decisiones que tomemos, las decisiones que tengamos que llevar a cabo, las decisiones para la obra del Señor, Dios nos lo permite hacerlo, pero siempre que nos sujetemos a su voluntad. No es totalmente democrático, porque la democracia tiene un principio que dice que el pueblo es el que manda, ¿sí? Voz del pueblo, ¿qué más? Voz de Dios. No es cierto, no es cierto. El pueblo no manda, manda Cristo en la iglesia. El Señor es el dueño y amo de la iglesia. Así que nosotros, aunque tomemos decisiones, y lo vamos a hacer para el próximo domingo, para tomar los nombramientos, sin embargo debemos hacerlo bajo la dirección y el temor a nuestro Dios. Porque de esa manera nos va a ir bien. Pero miren, aquí sucedió que Aarón fue muy democrático. Se pasó de democrático. Porque la gente se le acerca y le dice a Aarón, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Bueno, pues es la voz del pueblo, pues lo hacemos y se acabó. Pues no, hermanos. Cuando son cosas de Dios, primero tenemos que pedirle la dirección a nuestro Dios. Debemos sujetarnos a su palabra, ver si realmente tiene que ver con lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra y no tomar decisiones alocadas, porque si no nos va a ir mal. Y miren, Aarón, dice en el versículo 3, dice lo que hizo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Miren, qué obedientes fueron, ¿eh? Qué obedientes. ¿Por qué no fueron obedientes a Dios y por qué fueron obedientes a Aarón? Inmediatamente se quitaron todos los aretes de oro y se los dieron a Aarón. Ahora, fíjense bien, los aretes de oro, ¿sí? Es decir, que le dieron lo mejor para hacer el ídolo que iba a fabricar Aarón. Le dieron de lo mejor. ¿En qué gastamos más, hermanos? ¿En dar para la obra de Dios o para nuestros propios gustos? Pues miren aquí lo que sucedió. Para su gusto. Y aquí Aarón está cometiendo el error de que va a hacer algo que tiene que ver con la adoración. Con la adoración, pero no hacia Dios, sino algo extraño hacia Dios. Propiamente Aarón se convirtió en el primer predicador que hizo o que actuó al gusto del cliente, al gusto del cliente, lo que pida la gente. Si la gente se siente a gusto dándole lugar al becerro de oro, que es lo que hizo más adelante, pues vamos a hacérselo, ¿sí? Si la iglesia quiere danza, pues que haya danza cristiana. Si la iglesia quiere mariachi cristiano, mariachi cristiano. Si la iglesia quiere rock cristiano, rock cristiano. Al cabo, lo que diga la iglesia. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Porque muchos estarían de acuerdo diciendo, no, pues es que, pues para que tengamos más gente, ¿no? Porque ese es el pretexto de muchos. Es que como somos tan poquitos, necesitamos llenar la iglesia. Pero, ¿qué es preferible? ¿Obedecer a Dios? ¿Obedecer a nuestra carne? Pues aquí Aarón le dio lugar al pueblo. Fíjense bien qué tremendo. Cayó en ese grave error. Dice en el versículo 3. Y entonces todo el pueblo cooperó. No todo el pueblo viene a orar.
No todo el pueblo sale a evangelizar. No todo el pueblo hace obra misionera. No todo el pueblo visita. Pero en este caso, todo el pueblo sí. ¿Sí? Todo el pueblo. Porque darle satisfacción a la carne es más fácil. Y aquí cayeron en un grave error. Miren qué problema tan crítico. Y eso nos debe, hermanos, abrir los ojos. Porque podemos caer en la misma situación. ¿Qué es más fácil pasar? ¿Un tiempo de oración o un tiempo de ver la tele? ¿Qué es más fácil? Pues ver la tele, hermanos. Ver la tele, ¿sí? Y ahí están luego las señoras con su pañuelito llorando por la película que les impacta, ¿sí? Y hasta lo exprimen porque lloran y lloran. Pero no lloran por las situaciones que pasa en la iglesia, ¿sí? Miren qué problema es eso. ¿Y qué hizo Aarón? Veamos versículo 4. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, o sea, todo lo que le dieron, le dio con forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Hizo un becerro de oro. Entonces dijeron, fíjense bien, aquí viene lo grave. Entonces dijeron, no lo está diciendo Aarón. Vean ustedes la forma gramatical. Ellos dijeron, quiere decir que todo el pueblo, porque está en plural, todo el pueblo dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Es verdad eso, hermanos? Era una vil mentira y una vil ingratitud hacia Dios. Y lo mismo ocurre, hermanos, en nuestra situación cuando sabemos que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario y cambiamos nuestra verdadera adoración por darle lugar a otras cosas que no es lo correcto. Mire, por ejemplo, hermanos, pensemos en esto, fíjense bien. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. ¿Y cuántas horas tiene un día? Tiene 24. 24 horas tiene un día. Multipliquemos 7 por 24 para saber más o menos cuántos son. Pues son, ya rápido, son 168 horas. Una semana tiene 168 horas. Ahora, mire, pensemos en esto. Suponga que usted viene a la iglesia el día domingo a la escuela dominical, que es hora y media. Culto de predicación a las 11:30, que termina a la 1, es otra hora y media, ya son 3 horas. Viene a la unión, ya sea de varones, a la unión femenil o de jóvenes, es 1 hora más, ya son 4 horas, ¿sí? Ya llevamos 4 horas. Ahora, el culto de la noche del día domingo a las 6 de la tarde, hora y media, ya llevamos, ¿cuántas horas? 5 horas y media, llevamos 5 horas y media. Ahora, usted viene el día martes a estudiar la palabra del Señor y nos llevamos hora y media aproximadamente. Bueno, 5 horas y media del día domingo más hora y media del día martes, ¿cuántas horas son? Son 7. Y viene usted a la reunión de oración que es el día viernes, que es 1 sola hora. ¿Cuántas son? Son 8. 168 horas que tenemos de una semana y solamente dedicamos 8 horas. ¿Sabe qué porcentaje es? Bueno, saqué la cuenta y el porcentaje es 4.76%. Ni siquiera el diezmo. Es más, ni siquiera el 5%. Y eso viniendo a todos los servicios en la semana. Nada más le estamos dando menos del 5%. Y si nada más venimos el día domingo por la mañana en toda la semana, hermano, ¿no se les hace que es un serio problema? Porque no estamos dando el lugar a Dios como debe de ser. Entonces estamos creando dioses a nuestro gusto. El Dios de la tele, el Dios del trabajo, el Dios de los hijos, el Dios de los quehaceres, el Dios de las diversiones, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay personas que no dejan, y no digo que ustedes, pero hay personas que no dejan el celular para nada. Están hasta en la noche, en la madrugada, ahí están observando, ¿sí? Y nada más se les extravía por unos cuantos minutos el celular y ya están desesperados. ¿No viste mi celular? ¿No viste dónde dejé mi celular? ¿Por dónde está mi celular? A ver, eche una llamada para que lo encuentre.
Y están así de desesperados. Pero no dicen, pastor, aumente el tiempo de la oración. Pastor, aumente el tiempo de la predicación. Eso no lo dicen, porque no va al gusto del cliente. ¿Qué problema es este? ¿Qué problema, sí o no? Y entonces le fallamos a Dios. No le damos el lugar. Y es lo que estaba pasando aquí. Es la misma lección, porque los israelitas, igual que nosotros, estamos cortados por la misma tijera, como dice la gente. Somos seres humanos, tenemos debilidades, nos pasa lo mismo. Y dice, fíjense bien, dice el versículo 4 otra vez. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y a veces decimos, por este trabajo es que tengo que comer. Por este trabajo es que puedo lograr avances en mi familia. Por este trabajo es que puedo lograr comprarme un carrito. No, hermanos. Es por Dios, no es por su trabajo. Porque Dios le da la vida, porque Dios le da la fortaleza, porque Dios le da la salud, porque Dios le da las oportunidades para poder salir adelante. No es usted ni lo que hace, es Dios. Pero aquí cambiaron la manera de pensar o de ver las cosas los israelitas, ¿sí? Y dice en el versículo 5, ahora veamos versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana, fíjese bien, qué expresión, mañana será fiesta para Jehová. ¿Realmente era para Dios? No. Aquí vemos lo que se le llama en el sentido religioso sincretismo, ¿sí? Porque mezclaron la adoración del becerro con la adoración a Dios. Eso no puede ser posible, eso es una adoración adulterada, eso no puede ser. No puede ser que adoremos algo y luego le demos la adoración a Dios. Dios no lo va a aceptar, hermanos. Pero aquí Aarón cayó en ese grave problema. Dijo, mañana será fiesta para Dios. Es más, no dijo, mañana será culto para Dios, sino fiesta. ¿Por qué? Porque es más atractivo decir fiesta que decir culto. Si decimos, hermanos, para el domingo va a haber fiesta en el templo, de seguro que venimos muchos. Pero si decimos, va a haber culto el domingo, pues entonces no. Ya no voy. ¿No pasa así? ¿No pasa así la situación? Entonces, miren qué problema tan serio. Ahora, terminamos con el versículo 6. Dice, versículo 6. Al día siguiente, ¿qué hicieron? Madrugaron, hermanos, madrugaron. Hace 8 días, hermanos, el hermano José Miguel y el hermano Memo, que son los maestros de los adultos, de la clase de adultos, hicieron algo especial. Hicieron que pasáramos aquí al frente con la finalidad de invitar a la congregación, invitar a la iglesia a venir a la escuela dominical. ¿Sabe por qué? Porque no venimos. No venimos a la escuela dominical. Nos perdemos de enseñanzas grandiosas de la palabra de nuestro Dios. Pero el día lunes madrugamos para ir al trabajo. Sí, madrugamos para ir al trabajo. Pero no madrugamos el día domingo para venir a la iglesia. No madrugamos. Es más, hasta como que nos pesa decir a las 10 de la mañana ir a la iglesia es muy temprano. Pero miren lo que está pasando aquí. Para las cosas que son de la carne sí le madrugamos, pero para las cosas de Dios no. Y entonces ahí está el conflicto. ¿Por qué no vemos grandes bendiciones de Dios y no podemos ver grandes cosas en nuestras vidas? Porque simplemente no le estamos dando el lugar que merece a Dios. Ese es el problema. Para otras cosas sí. Miren, hay gente que se va, por ejemplo, ayer, hermanos, ayer en la tarde estuvo el partido de América contra Guadalajara, hermanos. Miren, yo me lo perdí porque yo no lo vi, pero yo le voy al rebaño sagrado. Es el equipo que se va a ir al cielo porque es el rebaño sagrado, ¿sí? Entonces, hermanos, pero no vi. Pero hay gente que se va con muchas horas de anticipación para poder entrar al estadio, para alcanzar un buen lugar. Igual para los conciertos. A los conciertos que vienen los rockeros y la gente famosa, hermanos, hacen cola. Es más, hasta se quedan en la madrugada ahí a velar para poder entrar al concierto.
Pero hermanos, ¿quién madruga y quién espera que se abra el templo para poder apartar su banca? No, no madrugamos. Es más, hasta entramos con pasito, bien quedito, porque como que ni quisiéramos entrar, que se alargara el tiempo para no entrar al templo. Miren qué problema es. Ahora, ¿era la adoración del becerro de oro de Dios o del diablo? ¿Y la adoración que le ofrecemos a Dios es de Dios o es del diablo? Bueno, ahí queda la interrogación, hermanos. Ahí queda la interrogación. ¿Ves qué problema nos estamos metiendo? Y es lo mismo que estaban pasando con los israelitas. Dice el versículo 6, fíjense bien, ahora vamos a terminar con esto. Versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Estaban felices porque tenían su becerro de oro. Pero hay un problema serio aquí en este texto, en estas últimas palabras. Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios 10, ya vamos a terminar, ¿eh? Ya están desesperados por la comida, ya están desesperados por ir a casa. Pero miren, hermanos, miren, veamos. 1 Corintios 10, ¿sí? 1 Corintios 10, versículo 7. Fíjense bien, Pablo está mencionando este problema aquí en 1 Corintios 10. Versículo 7 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, y ahí está el pasaje que hace referencia de Éxodo 32:6. Se sentó el pueblo a comer y a beber, pero miren cómo lo traduce el apóstol Pablo. Se levantó a jugar. El verbo jugar que pone Pablo aquí significa que entre mujeres y hombres convirtieron la fiesta en una orgía, en una tremenda inmoralidad, porque así siempre terminaban las fiestas paganas. Entonces se convirtió en un verdadero desastre. No solamente cayeron en el problema de la idolatría, sino también cayeron en el problema de la inmoralidad. Allí en Éxodo dice que solamente se regocijaron, que estaban muy felices, pero Pablo traduce ese mismo texto diciendo que cayeron en una tremenda inmoralidad. Entonces, hermanos, eso nos debe de poner en advertencia a esta situación. Porque cuando no le damos el lugar a Dios, cuando no adoramos correctamente a Dios, hermanos, adoramos al diablo. Caemos en la idolatría de alguna u otra manera. Y entonces, ahí nos va mal. Que Dios nos ayude. Hay un canto, hermanos, que dice de la siguiente manera: no busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Y luego hace una reflexión. Si tú quieres, todo esto lo puedes tener, mas no saciará siempre tu sed. Y aquí viene la enseñanza. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿A quién preferimos? ¿A nuestro ídolo o a nuestro Dios? ¿Quién nos sacó de nuestro Egipto? ¿Quién nos saca de nuestros problemas? ¿Quién nos saca de nuestras luchas? ¿Quién nos ayuda en nuestros temores? ¿Quién nos alienta en los momentos difíciles? ¿Quién nos da de comer día tras día? ¿Quién nos saca de las enfermedades? ¿Quién cuida a nuestros hijos? Nuestro Dios. ¿A quién preferimos? No hagamos como los egipcios, como los israelitas, de crear dioses, nuestros propios dioses. No hagamos eso. Consagrémonos a nuestro Dios. Vivamos para Él y nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Hermano Beda, ayúdenos con la música de este canto. Es el canto número 163 y les pido por favor que nos pongamos en pie
para poder cantar este coro.